día, mis amados hermanos, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros este martes, ya terminando el mes de febrero, el último día de este mes 2 del año 2023. Yo sé que va a ser de mucha bendición esta noche en este culto virtual que tenemos siempre los días martes. Antes de iniciar queremos orar, pero también queremos leer la palabra del Señor. Yo lo invito a usted que pueda abrir su Biblia ahí en el Salmo 61. Y mire qué lindo este Salmo de David. Oye, oh Dios, mi clamor y atiende a mi oración. Desde los confines de la tierra te invoco. Cuando mi corazón desmaya, condúceme a la roca que es más alta que yo. Porque tú has sido refugio para mí, torrente fuerte frente al enemigo. Que yo more en tu tienda para siempre y me abrigue en el refugio de tus alas. Porque tú, oh Señor, has escuchado mis votos. Tú me has dado la heredad de todos los que temen tu nombre. Tú añadirás días a los días del rey. Tus años serán como muchas generaciones. Él reinará para siempre delante de Dios. Concédele misericordia, fidelidad para los que le guarden. Así cantarán alabanzas a tu nombre para siempre, cumpliendo voto tras voto. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia, mi amado hermano. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día tan hermoso, Señor, que nos has concedido. Y hoy estamos solicitando tu presencia, Señor. Hoy estamos solicitando, Señor, que tú, Señor, nos visites a través, Señor, de tu palabra. A través, Señor, papito lindo, de este tiempo también de oración que tenemos juntamente con mis hermanos que nos están escuchando, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, seas tú, Señor, que nos puedas oír. Seas tú, Señor, que esté con nosotros, Señor, en este tiempo, Señor, que estamos viviendo. Año del reconocimiento, Señor. Papito lindo, casi al inicio de un nuevo mes, de este mes de marzo, Señor. Yo te pido, Señor, que nos perdones, Señor. Yo te estoy pidiendo que podamos, Señor, estar, Señor, atentos, Señor, a lo que tú quieres, Señor, que nosotros hagamos, hacer tu voluntad. Papá, ayúdanos, Señor, a ser fieles, Señor, a ti. Ayúdanos a ser fieles, Señor, papito lindo, a tu palabra, Señor, a tu presencia, Señor. Esta noche también estamos pidiendo, Señor, por nuestra iglesia, Señor, nuestra casa espiritual, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo te solicito que tú vengas, Señor, y visites a cada uno de tus hijos que se congregan, Señor, en esta casa, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, así mismo también pedimos por cada uno, Señor, de los matrimonios que están en nuestra casa espiritual. Bendícelos, llénalos de ti, cúbrelos, Señor, de tu presencia. Que tu gloria, Señor, esté sobre ellos, Señor. Que cada uno, Señor, pueda sentir en el nombre poderoso de Cristo Jesús cómo tú les estás ayudando, cómo tú, Señor, les estás preparando para grandes bendiciones, Señor. Así también pedimos ángeles al Padre para que cubran su vida matrimonial, para que cubran el lecho matrimonial también, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Yo te pido, Señor, de igual forma, Señor, por los ancianos de nuestra iglesia, Señor. Bendice, Señor, a los ancianos, Señor. Que venga, Señor, una bendición, Señor, sobre sus vidas. Principalmente, Señor, papito lindo, en salud, papá. Si alguno de ellos está enfermo en esta hora, Señor, pon tu mano de bendición, pon tu mano de gloria, pon tu mano, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, sobre cada uno, Señor, de mis ancianos, Señor, que están aquí, Señor, que se reúnen con nosotros. Tú los conoces por nombre, tú conoces a sus familias, a sus hijos, a las parejas de sus hijos, a sus nietos. Muchos tienen bisnietos, Señor. Bendícelos, cúbralos, llénalos de ti, Señor. De aquellos que, papito lindo, que tienen alguna incomodidad en su cuerpo, nuevamente yo te pido que los sanes, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Así bendice, Señor, a la familia, Señor, de nuestra casa espiritual. Papá, en el nombre de Jesús, toda necesidad sea suplida, tanto económica, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Posiblemente, Señor, papito lindo, sentimental o emocional.
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que venga, Señor, y fluya tu Espíritu Santo para que provea, papá, en este tiempo. Espiritualmente, Señor, venga, Señor, también una revelación, Señor, puedas fluir, Señor, y dar esa revelación que tus hijos, Señor, como familia necesitan, Señor. Los hombres, Señor, que están casados, Señor, como cabeza de hogar, venga una bendición sobrenatural sobre ellos. Venga una bendición, Señor, en sus trabajos. Venga una bendición, Señor, para que tú les reveles, Señor, que es lo que se necesita en el hogar, Señor. Asimismo, Señor, mis hermanas, Señor, si tienen algún trabajo secular, papá, llénala, bendícela, cúbrela, Señor. Que tu poder y tu gloria, Señor, esté sobre ella. Que tu poder, Señor, esté, Señor, constantemente, Señor, también trayendo, Señor, sabiduría de cómo administrar, Señor, el hogar, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a nuestros jóvenes, bendice a nuestros preadolescentes, Señor. Sean cubiertos, Señor, en este tiempo que ya van a comenzar, Señor, las clases para muchos. En el nombre de Jesús, venga la sabiduría, la inteligencia, Señor, para que este año se gane, Señor, su año escolar, Señor. Pedimos por esos maestros, Señor, que les van a atender, Señor, en este periodo, Señor. Pedimos por sus compañeros de igual forma, Señor, que venga una bendición, Señor. Que venga también, Señor, la sabiduría de cómo, Señor, es ser papá, un compañero, Señor, genuino, Señor. También aquellos pensamientos que ellos traen de su casa o de su corazón, cúbrelo, Señor. Dale las respuestas. Padre, en el nombre de Jesús reprendemos, Señor, papito lindo, toda pasión juvenil que quiera sobrevenir sobre nuestros jóvenes, Señor. Bendice a aquellos que trabajan y estudian también, Señor. Padre, estamos pidiendo, Señor, para que tú, Señor, papá, físicamente, Señor, bendigas ese local, Señor. Aquí, Señor, en la Plaza Sun Tower, Señor, donde está tu casa. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, cubrimos, Señor, con ángeles. Ponemos vallados, muros y antemuros, Señor, alrededor de ese local, Señor. Todo aquel, Padre, lo que se utiliza, Señor, el mobiliario es tuyo. Bendícelo, Señor. Cúbrelo, Señor, que no se arruine. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que venga tu presencia y tu gloria, Señor, sobre cada uno, Señor. Padre, de las cosas que se utilizan para llevar la palabra, las computadoras, las consolas, Señor, la alabanza, los instrumentos. Manda, Señor, papá, hombres y mujeres también que tengan ese deseo de servir, Señor, en la alabanza, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, mira los instrumentos, ahí los has puesto tú, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, papá, que vengan hombres y mujeres comprometidos, Señor. De igual forma, Señor, maestros de escuela dominical, servidores, Señor, papito lindo, que estén en tu casa, en la puerta, sirviendo las mesas, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Pedimos, Señor, para que tú, Señor, tengas esa bendición, Señor, de traer, Señor, hoy un nuevo rebaño, nuevas personas, nuevas familias, Señor, a tu casa, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Pedimos también por esta nación, papá. Cubre esta nación, Señor. Padre, acabamos de pasar, Señor, de este tiempo, Señor, donde muchos dedicaron Panamá, Señor, a otros dioses, Señor. Padre, perdona Panamá, Señor. Perdona, Señor, papito lindo, la iniquidad, Señor, que se levanta, Señor. En el nombre de Jesús, ten misericordia, Señor, de esta nación, Señor. De norte a sur, de este a oeste, Señor. Que tu palabra recorra, Señor, Panamá, Señor. Que tu palabra, Señor, sea escuchada, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Levanta ministros genuinos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, que hablen tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Bendice, Señor, cada iglesia, Señor, que tú has levantado, Señor, en Panamá. Cada campamento que genuino, Señor, donde se hable tu palabra, donde se hable la venida, Señor, de Jesucristo. Bendice, llena, Señor, cubre, Señor, a los ministros, Señor, en esta hora, Señor. Bendice a las autoridades naturales, Señor, al presidente de la República de Panamá, Señor, su gabinete de gobierno, su familia, Señor, su salud, Señor, en el nombre de Jesús sea restaurada. Así también, Señor, el órgano judicial, el órgano legislativo. Padre, en el nombre de Jesús, pon asesores cristianos
Pon hombres y mujeres que levanten brecha, levanten oración, Señor, para que no haya corrupción, Señor, Padre, en estos órganos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Así también, papito lindo, las autoridades espirituales que tú has levantado sobre Panamá, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, Señor, en el nombre de Jesús, declaren tu palabra, declaren bendición, Señor, sobre la nación, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Toda, papito lindo, lengua mentirosa, todo aquel hechicero, brujo, Señor, en el nombre de Jesús, que haya proferido, Señor, palabras, Señor, para dedicar la nación de Panamá a ese Dios o a esa deidad, Señor, hoy, Señor, hacemos inoperante, Señor, esa palabra en el nombre de Jesús, Señor. Cubre, Señor, a nuestra familia, Señor, de mis hermanos, Señor, que también nos congregamos aquí. Hay de muchas naciones, Señor, bendice a su familia. Bendice, Señor, a cada uno de ellos. No conocemos en este momento, Señor, las necesidades que tiene, pero tú sí las conoces, Señor, y levantamos hoy, Señor, una oración para que venga, Señor, y ayude, Señor, Padre, a cada una de esas familias. Papito lindo, si hay necesidades económicas, hay necesidades físicas, Señor, hay necesidades emocionales, Señor, o necesidades espirituales, te pedimos, Señor, que tú llegues en este momento, que tú, Señor, oigas las oraciones de mis hermanos desde aquí para sus familias, Señor, en Guatemala, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, Señor. Hoy, Señor, en Costa Rica, papá, en las diferentes provincias aquí, en Panamá, Señor, en Colombia, en Dominicana, Señor, en Perú, Señor, en Estados Unidos. Bendice, Señor, a cada una de las familias, Señor, que tú estás poniendo, Señor, papito lindo. Hoy, Señor, en cada uno, Señor, de nuestros corazones, Señor. Así también estamos pidiendo por la bendición, Señor, de tu hijo Sergio Enríquez, tu apóstol, Señor. Bendícelo, llénalo, cubre, Señor, su vida, principalmente, Señor, su vida espiritual, su vida natural, Señor, sea cubierta en esta hora. Bendice, Señor, su cabeza, bendice sus pensamientos. Papá, cubre, Señor, la vida, Señor, de tu siervo, la vida de su familia, su esposa, la pastora Leti, Señor, de Enrique, Señor, sea bendecida. Así también sus hijos, Señor, sus nietos, Señor, las parejas de sus hijos, las parejas de sus nietos, sus bisnietos, Señor, puedan, Señor, ser de bendición, Señor. Bendice, Señor, su iglesia en Zona 5, Guatemala. Bendice a las personas que se congregan ahí, hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos, Señor, líderes, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Papá, los pastores adjuntos que trabajan juntamente con él y su familia. Bendice a los ministros que él cubre, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Vengan en bendición, Señor, sobre ellos, sobre sus iglesias, Señor. Bendice ministerios Ebenecer. Padre, en el nombre de Jesús, guárdalo, Señor, papá, de tener, Señor, desunidad. Al contrario, haya una unidad en el ministerio para que haya una unidad en el cuerpo, Señor, de Cristo, Señor. Bendice, Señor, a nuestros amigos ministeriales, Señor. Bendice a tus siervos, Señor. Si alguno, Señor, está enfermo, si alguno tiene algún problema, Señor, papá, ayúdale, Señor. Así también, Señor, la iglesia en general, Señor, a nivel mundial, a nivel, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, de América, Señor, Europa, Asia, Oceanía, África, Señor, papá, donde hay un hijo tuyo, Señor, papá, orando en esta noche, vengas tú, Señor, y llene su vida en el nombre de Jesús, Señor. Estamos pidiendo para que tu gloria, Señor, llene, Señor, papito lindo, cada rincón del mundo, Señor. Ten misericordia de aquellos, Señor, papá, que están enfermos, de aquellos que han perdido una familia, Padre, alguien, un familiar, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor, bendice, Señor, papito lindo, la vida, Señor, de tu siervo Rodrigo Palacio, Señor. Yo te pido, Señor, por orar en El Salvador, cubre la vida de tu siervo, cubre la vida, Señor, de su esposa, de sus hijos, Señor, de mamita Connie, Señor, venga una cobertura especial, una cobertura sobrenatural sobre ellos. Papá, en el nombre de Jesús, así también, papito lindo, estamos pidiendo por tu siervo Marcos Ahmed González, Padre, su vista, Señor, su rodilla, su brazo, Señor.
Padre, su esposa, sus hijos, sus nietos. Venga una bendición especial, Señor, sobre Jehová Shalom, Señor, sobre tus siervos, Padre, Carlitos y Raquelita Chávez en Honduras. Cubre, Señor, sus vidas. Cubre, Señor, papá, sus necesidades. Venga sobre ellos, Señor, algo especial y sobrenatural, Señor, que tú estás llenando. Yo sé, Señor, que tú, Señor, tienes, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, algo especial y sobrenatural, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, estamos pidiendo, Señor, Padre, que la palabra que hoy, papá, se va a dar sea de gran bendición. Abra el entendimiento, abra el conocimiento, Señor. En el nombre de Jesús te lo vengo solicitando. Yo te doy gracias por este tiempo de oración, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú estás haciendo una obra extraordinaria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús lo estamos pidiendo. Amén, amén y amén. Aleluya. El Señor es bueno, mi amado hermano. El Señor es extraordinario. Esta noche, hermano, tenemos, hermano, la gran bendición y le damos el privilegio, hermano, de llevar la palabra a mi hermanito Marvin Conde. Que el Señor les bendiga, hermano, y usted ponga mucha atención en lo que el Señor nos trae para esta noche. Aleluya, gloria a Dios. Señor, gracias te damos por este tiempo, Padre, que estás dándonos, Señor, de palabras, Señor, de enseñanza. Hoy queremos poner en tus manos todo, Señor, lo que aquí se diga. Anula, Señor, nuestra carnalidad. Abre nuestros oídos espirituales y permite, Padre bendito, que la semilla de tu palabra, Señor, pueda ser implantada en nuestros corazones y que a su tiempo lleve el fruto, Señor, que a ti te agrada. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Espero que estén bien. Estamos ya finalizando este mes de febrero, iniciando ya prácticamente nuestro tercer mes de este año del reconocimiento. Y siempre para nosotros es importante, cada vez que se cierra un mes, como un ciclo natural, poder hacer como un inventario, un recuento de qué el Señor ha hecho en nosotros en este mes que está terminando y qué planes, qué perspectiva tenemos de las bendiciones del Señor para este mes que inicia. En esta noche pues yo tengo el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra del Señor, agradeciendo pues una vez más a nuestra cobertura, el profeta Timoteo, que pues tiene en su corazón poder compartir con nosotros, ¿verdad? Los que tenemos el privilegio y la bendición de poder estar en este lugar, la palabra del Señor. Analizando un poquito de lo que ha sido estos 2 meses del año del reconocimiento, venía a mi memoria el día 31 de diciembre del año pasado, cuando estábamos en el hotel, en la actividad que nosotros hicimos como iglesia, recibiendo la proclama profética, y me ponía a analizar cuando el apóstol Sergio dijo: este es el año del reconocimiento. ¿Qué fue lo primero que pude haber pensado yo cuando él dijo eso? Y es extraordinario porque estoy seguro que de repente muchos de ustedes, al igual que yo, se les vino una imagen similar, o de repente alguien tiene una imaginación particular y bueno, ¿qué fue lo que ustedes pensaron cuando él dijo reconocimiento? Yo lo primero que analicé fue como un atleta que se ha esforzado, que está recibiendo una medalla, que está recibiendo un premio porque ha alcanzado una meta. Entonces automáticamente mi cerebro analizó el reconocimiento como una forma de obtener ese galardón, ¿verdad? Que de repente por años no hemos recibido. Por decirle a una persona que se ha esforzado en su trabajo durante ciertos años, esperando de repente un aumento, esperando de repente un ascenso, y bueno, nunca lo ha obtenido. Y bueno, yo analicé, dije, bueno, el año de reconocimiento es como una oportunidad, una ventana profética que se abre para que en este año 2023 esa persona pueda alcanzar eso que tanto ha luchado, ese ascenso, ese aumento, etcétera. No sé si tú pensaste algo diferente. Seguramente, como todos tenemos la mente de Cristo, tenemos diferentes facetas, ¿verdad? Yo estoy compartiéndote lo que a mí me pasó.
Sin embargo, cuando estamos analizando el tema de reconocimiento, eso es más allá. Es una palabra tan completa, tan grande, que no se puede únicamente definir como algo así, ¿verdad? Entonces, analizando un poquito y compartiendo unos pensamientos, yo te quiero compartir una definición que es lo que dice secular, ¿verdad? Lo que es el reconocimiento. Distinguir o identificar a una persona o a una cosa entre varias por una serie de características propias. Es decir, vamos a reconocer, o reconocimiento viene siendo como clasificar en base a características propias de un objeto, de una persona, y decir, bueno, yo reconocimiento que esta es una persona adulta, reconozco que este es un niño. ¿Por qué? Porque tiene características similares en grupos, ¿verdad? Y la otra pudiese ser examinar con cuidado y atención una cosa o a una persona para conocer mejor su estado y formarse un juicio acerca de ella. Esos son dos conceptos generales de lo que viene siendo reconocimiento. El reconocimiento, si nos enfocamos en la lengua española, ¿verdad? Esa parte final que es miento significa como que está activa o está en movimiento. Pero viene de un verbo que es infinito, ¿verdad? Que es reconocer. Entonces, en esta noche, compartiendo estos pensamientos, yo te quiero hablar un poquito acerca de las facetas del reconocimiento. Es decir, estas aristas o estos puntos de vista o estos esferas que se mueven alrededor de esta palabra. Y para ponerlo un poquito más claro, más gráfico, te voy a mostrar aquí un diagrama o una pequeña imagen de lo que es reconocer, reconocimiento y lo que se mueve alrededor de esas palabras, ¿verdad? Como te lo comenté, reconocer es el verbo infinitivo, o sea, es un verbo que está abierto, y el reconocimiento viene siendo como que algo que ya está en acción o que ya se está ejecutando. Pero ¿qué vamos a reconocer? Como te dije, no solamente se enfoca en premiar a alguien o que tú esperes una bendición, porque es el año de reconocimiento. Claro que la vas a recibir, porque el Señor dice que en sus pensamientos está que siempre nos quiere hacer el bien. Sin embargo, es una parte mínima de lo que realmente es el reconocimiento. Aquí te puse yo 7 esferas de lo que puede ser o lo que gira alrededor de la palabra reconocimiento. Y puede ser reconocimiento a Dios, cómo yo reconozco a Dios. Otra forma es cómo yo reconozco a alguien, a un hermano, a un familiar, a un amigo. Cómo yo puedo reconocer a esa persona, cómo reconozco algo, algún objeto o algo inanimado, cómo me reconozco a mí mismo. Esa es otra faceta. Yo tengo que reconocer o reconocerme yo mismo, ¿verdad? No solamente físicamente cuando te ves a un espejo, sino que internamente, cómo está tu alma, cómo está tu espíritu, cómo está tu crecimiento espiritual. Esa es una forma de reconocimiento interno. El reconocimiento que viene de Dios, ¿verdad? Uno era a Dios y el otro es cómo Dios me reconoce a mí, ¿verdad? Otra puede ser el reconocimiento de alguien, de un hermano que me hace un reconocimiento a mí, o alguien que de repente no es hermano nuestro, pero que reconoce en nosotros algo, ¿verdad? Que lo da el Espíritu Santo. La gracia que el Señor pone en nosotros, alguien la puede detectar y dice, bueno, yo reconozco que este hermano es una persona justa. Yo reconozco que mi amigo del trabajo, fulano de tal, es una persona correcta. Ese es un reconocimiento que te están haciendo a ti, pero viene de otra persona. El no reconocer, ¿verdad? También en la Biblia tenemos muchos ejemplos de lo que cuando una persona no reconoce en cualquiera de estas facetas. Y hay más, ¿verdad? Seguramente hay más. Una que se me viene a la mente es el reconocimiento de los tiempos. Eso no está metido aquí, pero también es una forma de poder decir, si el Señor tiene abierta la ventana del reconocimiento, también te puede dar a ti y a mí la bendición de poder recibir ese reconocimiento o ese don de poder reconocer los tiempos que estamos viviendo. Realmente son tiempos difíciles y lo hemos visto. Si tú ves las noticias, ves las redes sociales, constantemente hay información que te hacen pensar y analizar que realmente el tiempo es difícil y que el Señor viene pronto.
Y eso es importante que nosotros lo reconozcamos, ¿verdad? Entonces, para darle seguimiento a este tema, voy a empezar con lo que es reconocer a Dios. Y para eso tengo aquí Salmos 100, verso 4, la versión de la Reina Valera, dice: entrad por sus puertas con reconocimiento, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Es decir, que el reconocimiento en esta versión, yo estoy seguro que tú has escuchado este verso varias veces, y esa palabra reconocimiento se puede traducir en otras cosas, ¿verdad? Entrar por sus puertas con acción de gracias es una de las versiones, pero esa parte de acción de gracias, la palabra es reconocimiento. Es decir, que yo, para poder ingresar al templo del Señor espiritual, no al templo físico, ¿verdad? Porque sabemos que no estamos en el tabernáculo físico de Moisés, sino que el templo espiritual, que es por las puertas, por los atrios, yo lo primero que tengo que hacer es reconocer o tener un reconocimiento hacia Dios. Que yo vengo con una actitud de que hay un ser superior que se llama Cristo Jesús, que murió por mí, que me dio todo lo que soy, todo lo que tengo, y que yo debo de darle a Él mi vida completa como una ofrenda. Ese es un reconocimiento de quién soy yo y quién es Él, ¿verdad? Esa es una forma de adoración también, reconocer qué soy yo y quién es Él. Si Él es mi creador, Él es el creador del cielo y de la tierra, todo lo que existe, todo lo que se mueve, es un Dios eterno. Yo tengo la necesidad, ni siquiera la obligación, sino la necesidad de reconocer que Él es mi Dios y que sin Él yo no soy nada. Si nosotros no tenemos ese reconocimiento, podemos agarrar ese templo de Dios como algo, o menospreciar el tiempo en el que nosotros estamos en nuestro templo espiritual, ¿verdad? Podemos traducirlo al templo físico, que es esta casa donde estamos ahora ministrando la palabra, o puede ser tu propia casa donde tú tienes un altar constante con el Señor. Pero lo primero es que tienes que entrar por las puertas con reconocimiento. Tienes que saber que Él es un Dios, tienes que saber que Él es tu Dios, tienes que saber que no hay nada ni nadie que se compare con Él. Si nosotros no tenemos ese reconocimiento, podemos cometer errores y quedarnos allí en la entradita, ¿verdad? Y eso nos puede causar, de repente, perdernos la bendición que el Señor tenía preparado para nosotros. Luego tenemos otro verso, Lucas 24:30, esta es la palabra de Dios para todos. Dice así: cuando estaba a la mesa con ellos, tomó el pan y dio gracias, lo partió y se lo dio a ellos. Versículo siguiente: en ese momento Dios les abrió los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció. ¿De quién está hablando ahí? De los hombres que iban camino a Emaús. Si tú lees el contexto antes de ese verso, tú te puedes dar cuenta que narra la palabra del Señor, que iban estos hombres hablando y lamentándose de cierta forma lamentándose de que el Señor había muerto y que mucha gente esperaba la resurrección de Él, pero que ya era el tercer día, ¿verdad?, que Él había prometido que se iba a levantar de los muertos. Sin embargo, ellos todavía no habían visto ese milagro y el Señor se les aparece por el camino ya resucitado. Y miren qué tremendo es el no reconocer que puedes estar caminando con el Señor al lado y no saber que es el Señor que está ahí. Es tremendo a veces el hecho de no reconocer. Dice, hospedaron ángeles y no sabían, es porque no reconocían que eran ángeles. Tú tienes que tener esa mentalidad del Señor abierta para saber, y que el Señor nos dé la gracia para discernir cuál es el momento en el que estamos con una persona, de repente, que te trae una respuesta del Señor, y que si tú no estás consciente, posiblemente te vas a perder esa bendición. Eso le pasó a estos hombres. Caminaron con Jesús y el Señor tuvo un diálogo con ellos y ellos no podían reconocer que era el Señor. ¿Qué aspecto pudo haber tenido el Señor glorificado como para que ellos no pudieran reconocerlo? Pero mira el tremendo mensaje aquí. ¿En qué momento fue que ellos lo reconocieron? En el momento en el que compartió con ellos la Santa Cena. Cuando tomó el pan y el vino, cuando compartió con ellos la cena, fue donde automáticamente reconocieron que era el Señor y se les abrieron los ojos, dice espiritualmente o naturalmente se les abrieron los ojos.
¿Qué me dice también ese verso? Que nosotros, para reconocer a Dios, tenemos que participar de la Santa Cena. Y es un momento muy importante para poderte recordar que este domingo estamos compartiendo nosotros la Santa Cena. En ese momento en el que tú compartes la cena del Señor, espiritualmente tus ojos se van a abrir. Y vas a empezar a ver las cosas de un modo diferente, porque es el Señor el que te está abriendo esa revelación, ese reconocimiento de quién es Él y que Él está en este lugar. A veces nosotros cometemos el error también de pensar que como somos pocos o de repente dependemos de un ambiente X o Y, o de repente dependemos de ciertos cantos para poder ingresar a la presencia del Señor, y eso no es siempre así. Nosotros debemos de reconocer que una vez nosotros venimos a la casa del Señor, el Señor ya está en este lugar, y no es porque haya 2, 3, 4, 5 o 1000 personas, sino que es simplemente porque Él lo prometió. Y Él dijo, donde 2 o más se reúnen en mi nombre, ahí estaré yo. Y el invitado principal siempre va a estar antes que nosotros. Nosotros tenemos que venir entonces y tener ese discernimiento, ese reconocimiento para saber que el Señor ya está en este lugar. Y si nosotros tenemos ese pensamiento y esos ojos espirituales abiertos, ten la seguridad que tú no vas a salir igual de este lugar. Esa es una promesa que el Señor nos hizo. Entonces, reconocer a Dios, hay varias formas de hacerlo, pero únicamente me estoy enfocando aquí en estas 2 formas. Cuando ingresas a la casa o al templo espiritual del Señor, cuando tú vas a darle adoración al Señor, tienes que saber quién es Él primero, se te tiene que revelar quién es Él. Y segundo es compartiendo la cena del Señor, el pan que nos da, que nos ministra la muerte, y el vino que nos ministra la vida del Señor Jesucristo. Otra forma, otra escala, otra faceta de reconocimiento es cómo tú reconoces a alguien. Y Mateo 7:16, la palabra de Dios para todos dice, ustedes los reconocerán por la clase de fruto que den. El bien no viene de la gente mala, así como las uvas no se recogen en los espinos, ni los higos se recogen de los cardos. ¿De quién está hablando aquí? En esta palabra específica está hablando de los profetas. Y dice que nosotros podemos reconocer a un profeta si es verdadero o falso en base a los frutos. Pero no se limita a los profetas nada más. Tú puedes conocer a un hermano, tú puedes conocer a una persona que profesa cierta doctrina o de repente te dice algo simplemente con los frutos. Y aquí hace una parábola y lo que menciona es eso, es si el bien no viene de la gente mala, es decir, hay un sentido común o un sentido lógico de que nosotros, si sabemos que una persona hace el bien, es porque dentro de él está bien. Si una persona tiene frutos del Espíritu Santo, es porque el Espíritu Santo ya trabajó en esa persona. Pero una persona que no muestra ningún tipo de fruto bueno, no puede ser una persona buena. A eso se refiere allí. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que reconocer? Los frutos de nuestros hermanos. No con el fin tampoco, o únicamente con el fin de poder juzgar o de poder hacer un prejuicio de eso, sino más que todo de discernir nosotros a quién le podemos recibir una palabra o con quién podemos compartir nosotros un pensamiento. Entonces, es bien importante que en este año de reconocimiento, nuestros oídos espirituales, bueno, en sí todos nuestros sentidos espirituales, los 5 que tenemos físicos, que pueden ser también espirituales, los tengamos atentos para poder discernir quiénes son esos hermanos que me pueden edificar por medio de sus frutos. Dice la palabra en Mateo, ¿verdad? Que en los últimos tiempos abundará falsos profetas, falsos mesías. Y estamos en los últimos tiempos. Entonces puede ser fácil que una persona que no tiene doctrina, una persona que de repente su nivel espiritual se ha frenado, pueda ser víctima de un falso profeta. Y eso tenemos nosotros que tener, siempre estar pegados, ¿verdad? A la palabra del Señor. Abrazar la doctrina, y no la doctrina de Benecer, sino la doctrina del Señor Jesucristo, que está fundamentada en la Biblia, en esos 66 libros, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado, hermano, y pídele al Señor
ese discernimiento para poder reconocer el fruto de aquellas personas que inclusive te quieren a veces dar alguna palabra que puede ser más bien para manosear tu alma. Entonces mucho ojo con eso. Repito, no se limita únicamente a los profetas, sino también tiene que ver con el reconocimiento de los frutos de cualquier persona, de pastores, de hermanos, de líderes, de cualquier tipo de liderazgo inclusive, para poder tener cuidado con eso. Amén. Gloria al Señor. Vamos a continuar aquí porque son varias facetas. La otra es reconocer algo, y aquí puse entre paréntesis bendiciones. Las bendiciones como algo tangible o como algo intangible, pero positivo es lo que quise decir en esta diapositiva. Y hay algunos versos como Romanos 8:18, en la palabra de Dios para todos, dice: yo reconozco que tenemos que sufrir ahora, pero esos sufrimientos no son nada comparados con toda la gloria que vamos a recibir después. Imagínense, hermanos, el nivel de fe que hay en este verso, que dice, bueno, yo reconozco, yo sé, yo tengo el entendimiento, mis ojos se abrieron al reconocimiento y entiendo y acepto que ahora me toca sufrir. Y ese sufrimiento puede ser de cualquier índole. Si estás pasando una dificultad en tu trabajo, una escasez económica, una enfermedad, la muerte de un ser querido, una pérdida de trabajo, cualquier tipo de cosa que te pueda perturbar el alma y pueda desviarte de ese sentimiento, de ese pensamiento del Señor, que te trae a tu vida cierto sufrimiento. Hasta para eso tenemos que tener nosotros el reconocimiento, reconocer que nos toca sufrir ahora, que de repente mientras el mundo goza, mientras el mundo usa cualquier pretexto para poderse divertir, para poder tener, o más bien dicho, satisfacer los deseos de la carne, a nosotros nos toca sufrir. Yo no sé por qué has pasado tú este mes. Si yo te contara las pruebas que el Señor nos ha mandado a nosotros, quizá dirías, bueno, el hermano también está sufriendo al igual que yo. Muchas veces nosotros creemos que porque miramos a alguien feliz o alguien que se sonríe o alguien que no muestra lo que está pasando, pero tú no sabes las luchas que hay dentro de su corazón, a veces las cuestiones o los cuestionamientos que pueden venir acerca de X o Y situación. Y eso nos hace a nosotros a veces ser indolentes. Sin embargo, el Señor en esta noche te quiere decir, parte de ese reconocimiento es que tú mismo reconozcas que aunque estás sufriendo ahorita, eso no es nada, absolutamente nada, comparado con la gloria que el Señor tiene para ti adelante. Y esa gloria puede ser mañana, esa gloria puede ser entre 2 meses, puede ser el otro año, pero va a venir una gloria en la que te va a hacer a ti olvidar todo ese sufrimiento que has tenido durante todo este tiempo. El caminar del cristiano no es sencillo. El caminar del cristiano hay muchas limitaciones, porque estás en un mundo que cada día se corrompe más, y ese corromper te exige a ti cada día que te guardes más. Yo estoy seguro que las luchas de los hermanos cristianos, de nuestros hermanos que vivieron hace 100 años, no son las mismas de ahorita. Ellos tenían una lucha diferente para su tiempo, para su época. Quizás si ellos vinieran ahorita de donde están descansando, en el seno de Abraham, muy seguro, y pudieran ver lo que estamos pasando ahorita como iglesia, ellos se espantarían. Dirían, ¿cómo es eso que existe ahora? El tema de la LGTB, las agendas mundiales que vienen a corromper más y más y más a la humanidad, esa degradación que hay de pecado, iniquidad, de blasfemia, de todo lo que miramos en la televisión. Ellos dirían, qué complicado es vivir en esa época, ¿verdad? Ellos tuvieron su propia lucha, mas nosotros ahora tenemos esta lucha, pero la esperanza reposa en Romanos 8:18, que no importa lo que estés sufriendo, el Señor tiene algo mucho más grande y bueno para ti. Amén. Números 14:36 dice la versión de la Reina Valera: y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y vueltos habían hecho murmurar contra él a toda la congregación. Mira qué tremendo, desacreditando aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Mas Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón,
quedaron con vida entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Ya más o menos estás identificando qué es lo que dice el Señor en esta palabra. Había un grupo que había sido escogido para ir a reconocer la tierra prometida. Tenían una misión. Ellos fueron escogidos de un grupo grande para poder ir y decir, bueno, hay que ir a reconocer esa tierra que el Señor nos prometió. Pero ¿qué pasó? Que una masa de ese grupo, no tengo en mente cuántos eran, pero una masa de ese grupo, lo que hicieron fue cuando reconocieron la tierra, vieron la tierra, murmuraron, o sea, más que todo, hablaron mal de esa tierra. No iban con la intención de llevarle el aliento al pueblo de tener que conquistar esa tierra. ¿Y qué pasó? Que el Señor los eliminó. Los eliminó por medio de, quise esta versión, dice por medio de plaga. Sin embargo, hubieron 2 hombres que eran fuertes, valientes, esforzados, que tienen esa característica que el Señor había puesto en ellos, que ellos quedaron de pie porque ellos hicieron el trabajo completo. Ellos reconocieron la tierra, reconocieron que habían dificultades. Sin embargo, también reconocieron de que sobre esas dificultades había un Dios que era más grande. Entonces, cuando a ti el Señor, o un líder, o tu pastor, te da una instrucción específicamente que incluye un reconocimiento de algo, de un plan de trabajo, de un sueño que tienes que buscar, de una estrategia de pelea como la que el pastor nos va a compartir en su momento para este tiempo de primavera, tienes esa misión de irte adelantando a ese reconocimiento y ver qué es lo que hay en esa tierra prometida, qué es lo que el Señor te ha prometido a ti, que tienes que conquistar. Y mucho ojo, sin murmurar, ni de la autoridad, ni de la promesa que tienes, porque corres el riesgo entonces de que Jehová no te dé nada de lo que te prometió en ese momento. Entonces hay que permanecer como Josué y como Caleb, de reconocer que hay gigantes, pero también reconozco que hay frutos abundantes, que es difícil, pero que tenemos a Dios de nuestro lado, y que no hay nada imposible si tenemos a Dios en nuestro corazón. Amén. Entonces, siguiendo en esta parte de reconocer, ¿qué más podemos reconocer nosotros? Reconocer la fe. Y este es un verso muy, muy hermoso que está en 1 Tesalonicenses 3, 4 y 5. Dice: aún estando con vosotros, os predecíamos que habíamos de pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis, por lo cual también yo, no esperando más, he enviado a reconocer vuestra fe, no sea que os haya tentado el tentador y que nuestro trabajo haya sido en vano. O sea, nuestra fe tiene que ser reconocida por una autoridad espiritual. Aquí lo que está diciendo el apóstol es de que él ya nos había dicho, él ya les había dicho a la iglesia de los tesalonicenses que era necesario pasar por tribulaciones. De nuevo, o sea, el tiempo que estamos viviendo no es un tiempo sencillo, hermano, no es un tiempo fácil, es un tiempo complicado. Y si tú no estás sintiendo complicaciones, preocúpate, porque el Señor quiere pulir nuestra fe, y como el tiempo va avanzando, también nuestra fe tiene que ser probada constantemente. Entonces es un tiempo de tribulación, él ya lo había dicho, y dice ahí, como ya ha acontecido, y lo sabéis, porque ya te lo había dicho. O sea, ya había predicho él, ya había profetizado él, que venía un tiempo de tribulación y que era complicado. Sin embargo, él, sabiendo esta situación, ¿qué mandó a hacer? Mandó a reconocer la fe que había en la iglesia. Es un tiempo en el que tu autoridad espiritual y mi autoridad espiritual va a probar tu fe. ¿Por qué? Para analizar que el trabajo que se ha venido haciendo, sembrando en nosotros, no haya sido en vano. ¿Y por qué? Porque muchas veces en la dificultad nosotros podemos cometer el error de fallar en esas tentaciones, porque es un momento en el que se abre una brecha. Si tú estás pasando una dificultad, tu umbral de atención, de alerta, se tiende a disminuir. Eres una persona que está triste, una persona que está dolida, una persona que está preocupada, una persona que está estresada, tiende a bajar su umbral. Y es más fácil o es más factible que se abra una brecha donde el tentador, que el Señor lo reprenda, pueda llegar, pueda tentar tu fe y te haga caer.
y entonces el trabajo que hizo el apóstol en la iglesia haya sido en vano. Yo espero que me dé a entender. Espero que me dé a entender, pero la idea es que nuestra fe tiene que ser reconocida. Así que no te molestes, más bien dale gracias al Señor cuando una autoridad espiritual impuesta para tu vida, para tu alma, para tu espíritu, pueda medir la fe que tienes, ¿verdad? ¿Y cómo lo puede hacer? De diferentes formas. Sin embargo, estamos abiertos a ser examinados constantemente, amén. Si tú no quieres recibir un examen de cómo está tu fe, dónde estás parado en este momento, puede ser que el tentador venga y la situación sea diferente. Entonces, que el Señor nos dé esa potestad de poder resistir al tentador y que nuestra fe no mengüe, sino que cada día vaya más bien creciendo de aumento en aumento y podamos nosotros ser hombres de fe. Que es difícil, claro que lo es, pero ese es el trabajo de día a día. Vamos ahora a hablar un poquito acerca de lo que es reconocerse a sí mismo. Qué difícil es, hermanos, porque a veces no queremos aceptar la realidad. O sea, si nosotros tenemos defectos o tenemos situaciones que no nos gustan, va a ser difícil que podamos aceptar que alguien más lo diga. Es decir, una persona, hagamos el experimento aquí, ustedes imagínense ahorita, una persona que ha estado luchando con el peso y bueno, y empezó a engordarse, empezó a perder la figura, y que alguien venga y le diga, ala, ¿cómo te has engordado? Ala, qué panzona estás. Esos son palabras que, aunque se digan con gracia, a la persona la pueden llegar a lastimar. ¿Por qué? Porque sabe que es cierto. No están mintiendo, pero de repente están viendo eso en esa persona que de repente le está costando y pones el dedo en la llaga. Entonces hay que reconocerse a sí mismo, que si nosotros estamos en una situación en específica, tenemos que buscar cómo salir de eso. Y también buscar nosotros mismos de cómo en la vida espiritual, bueno, eso que dije, de repente puede ser en la vida, en el cuerpo, que como la palabra lo dice, ¿verdad? Que ejercitarse en poco sirve. Obviamente no es que esté malo, al contrario, está bien porque es salud al cuerpo, pero realmente en poco sirve comparado con lo espiritual. Entonces aquí dice en el Salmo 51:3 de la Reina Valera, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Es complicado, hermanos, porque reconocer mis rebeliones me hace establecerme o reconocerme que soy limitado, que tengo mancha y que necesito estarme purificando constantemente. Y nosotros tenemos que darle gracias al Señor si dentro de tu vida, dentro de la mía, está constantemente ese pensamiento de soy pecador, de necesito limpiarme, necesito tener las manos limpias cuando levanto mis manos hacia el Señor, de que necesito que mi alma esté purificada, que no hay algo que me esté acusando constantemente, y que tratemos la manera de procurar la paz con todos y la santidad. Es importante siempre reconocer de que somos rebeldes, reconocer que no nos gusta seguir instrucciones, reconocer que el hombre viejo siempre resurge y que a veces toma sus propias decisiones y nosotros dejamos que eso suceda. Entonces aquí reconocer que nosotros somos necesitados del Señor porque tenemos pecado delante de nosotros nos hace a nosotros buscar esa purificación. ¿Qué pasa si nosotros no reconocemos eso? Creemos que somos buenos, creemos que porque no fumo, no tomo, no tengo 2 mujeres ya soy santo, y eso está muy lejos de la realidad, ¿verdad? La santidad es más allá de eso. La santidad es tu comunión con el Señor. ¿Qué tan cerca tú estás del Señor? ¿Qué tan cerca tú estás del Señor y qué tan lejos estás del mundo? Si tú estás muy cerca del mundo, tenlo por seguro que estás lejos de Dios, porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Entonces evaluémonos nosotros ese grado de reconocimiento de mis rebeliones y de mi pecado. Y digo mi pecado porque no es que lo haga mío, sino que me pertenece, pero yo no lo quiero. ¿Ya? Como dicen, mi enfermedad. No es que yo quiera la enfermedad, es simplemente está en mí, pero yo la rechazo. Entonces el pecado hay que repelerlo, hermano.
Hay que repeler el pecado y hay que buscar salir de esa estatus de rebeldía que tenemos naturalmente. Amén. Segunda de Samuel 19:20 dice: pues yo, tu siervo, reconozco que he pecado. Por tanto, he aquí, hoy he venido, el primero de toda la casa de José, para descender al encuentro de mi señor el rey. De nuevo, reconocemos que tenemos pecado, pero en este caso hay una acción. Es cierto, tengo pecado, pero aquí estoy. Y soy el primero de toda la casa para descender al encuentro con el Señor mi rey. No esperes que sea tu cónyuge, que sean tus hijos, que sea tu familia, que se acerque al Señor, sino tú tienes que empezar dando el primer paso. Nuestro pastor nos decía hace un par de semanas eso, que nosotros muchas veces, parafraseando, esperamos que la otra persona haga. Y es que mi esposo no me dice, mi esposa no hace. Yo espero que mi esposa haga X, Y o Z. Y él lo decía en forma del altar. Nosotros muchas veces esperamos que alguien haga un altar y ya cuando el altar está hecho, pues nosotros ir a presentar nuestra ofrenda de alabanza, de adoración. Pero ¿quién dice que nosotros tenemos que esperar? Tenemos que tomar la iniciativa. Y me gustó mucho y me llegó al corazón algo que él decía, porque una de las palabras que él utilizó es: usted, hermano o hermana, no espere que la cabeza sea la que por fuerza empiece. Empiece usted. Es un reto. Empiece usted y va a ver cómo se mete toda la familia a la visión esta. Pero alguien tiene que romper el hielo. Entonces, como decía aquel verso, ¿verdad? Inclusive hasta hay un coro antiguo que decía: mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero realmente dice: yo y mi casa. El original dice: yo y mi casa, no dice mi casa y yo, sino que yo voy primero. Posiblemente esa palabra en la parte del idioma español está mal dicha, ¿verdad? Porque siempre va a poner a alguien antes que nosotros, pero en este caso dice: yo y mi casa, que va atrás de mí, serviremos a Jehová. Y así es el orden. Primero vas tú y después van los demás. Luego tenemos en Jeremías 14:20, dice: Señor, reconocemos nuestros pecados y los de nuestros antepasados hemos pecado contra ti. Aquí entonces ya la visión, el reconocimiento se amplía en el tiempo y dice: no solo pequé yo sé que mis antepasados pecaron también. Y eso es importante porque el pecado generacional se va mutando y va pasando de una generación a otra. Entonces, si yo reconozco que mis antepasados, mis bisabuelos, mis abuelos, mis papás y yo sigo pecando, y si yo no rompo esa cadena, yo voy a transmitir ese pecado a mis hijos y a mis nietos, como la palabra lo dice, ¿verdad? Hasta la cuarta generación. Entonces, esta faceta de reconocimiento tiene que ver con que el Señor te revele a ti cuáles son esos pecados o cuál es esa iniquidad que se está pasando de generación en generación desde antes que tú estuvieras en esta tierra, desde tus antepasados. ¿Y eso cómo va a ser? A ver, pregúntense ustedes, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser el Señor para revelarnos eso? Yo te voy a decir una forma en la que es bien sencilla de hacerlo. La administración. Si tú buscas administración, el Señor va a poner en el siervo el espíritu que le va a decir a él, el Espíritu Santo obviamente le va a decir a él en dónde está el pecado. Y hay que romperlo por medio de una autoridad espiritual. Entonces una forma sencilla es la administración. Y entonces te hago la pregunta: ¿hace cuánto tú te ministras o no te ministras? Porque el reconocimiento es eso. Posiblemente el Señor te lo revele a ti y está muy bien, pero también está esta forma que el Señor dejó de lavarnos unos a otros, que es por medio de la administración. Y si Él dejó una autoridad para hacerlo, es porque hay bendición en la sujeción y en reconocer, en decir: yo me da vergüenza decir esto, pero este es mi pecado, y lo descubres, como lo hizo Naamán. Y en el momento en el que tú te descubres, el Señor dice: por obediencia a mi hijo yo lo voy a sanar. Por obediencia a mi hijo yo le voy a dar la estrategia para que salga de eso. Entonces no tengas vergüenza, no tengas miedo, sino que más bien busca esa administración, y todos la necesitamos. Me incluyo, obviamente,
que muchas veces dejamos pasar mucho tiempo para poder ministrarnos y muchas veces creemos que porque no tenemos un pecado que así, wow, o un super pecado que pueda yo venir a sacar a colación. No, hermanos, todos pecamos y estamos lejos de la presencia, dice Romanos. Sin embargo, la misericordia y la gracia que Él pone en nosotros y la obediencia de podérselo decir a un ministro te hace a ti libre, porque el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Amén. Ok, continuando entonces, recibir el reconocimiento de Dios. Y ahí era la parte donde a mí se me circunscribía el pensamiento. Cuando dije, es el año del reconocimiento, automáticamente vino un atleta y como que rompió la meta y recibió su medalla. Y como te dije al inicio, no solamente es eso, pero también lo incluye. Proverbios 31:30, hablando de la mujer virtuosa, dice, la gracia y la belleza son engañosas, pero la mujer que respeta al Señor es digna de alabanza. O sea, ella se merece que le den alabanza. Alabanza es como un reconocimiento, ¿verdad? Y el verso 31 dice que se le dé el reconocimiento que merece y se le felicite en público por todo el bien que ha hecho. Hablando de la mujer virtuosa, y no solamente la mujer en sexo femenino, puede ser un hombre también espiritualmente, porque la palabra del Señor es amplia. Pero una persona, vamos a decirlo así, que respeta al Señor, independientemente del sexo que éste sea, una persona merece un reconocimiento. Y ese reconocimiento va a venir en público, porque lo dice Proverbios. Entonces muchas veces tú has recibido reconocimientos. Estoy seguro que en algún momento te han reconocido. ¿Por qué? Porque te has esforzado. Y en esta ventana 2023, la ventana 2023 se abre para que se preste aún más que ese trabajo que has hecho, ese trabajo que has desarrollado durante mucho tiempo, se te sea reconocido en esta ventana 2023. Porque existe esa palabra que se proclamó y que está en los aires ahí, esperando buscar receptores, esperando encontrar receptores espirituales que digan, es el tiempo para este hijo, es el tiempo para esta hija, es el tiempo para este hijo, es el tiempo para este siervo. Porque la palabra es tan rica, tan poderosa que se ejecuta. Amén. Entonces es importante. Pero para que en este caso, el verso 31, se le dé reconocimiento, ¿qué hay que hacer? Respetar al Señor, respetar sus estatutos, obedecer, respetar sus enseñanzas, apegarse a la doctrina, alejarse del pecado, alejarse del mundo. Y en esa gracia que encontramos día a día, el Señor nos va a dar solo la victoria, que va a ser un posible reconocimiento en público. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados a eso. No a buscar quizá las curules, no a buscar de repente la política, pero sí a hacer luz en medio de las tinieblas. Y una luz no se esconde bajo la mesa, sino que se pone en alto. Una forma en la que te van a reconocer a ti es cuando tú eres luz. Y esa luz no solamente la pueden ver los hijos de Dios, también el mundo se puede quedar perplejo de la luz que Cristo tiene en ti. Entonces, al momento que tú empieces a dar testimonio de la palabra del Señor, algo en ti va a resurgir y vas a hacer luz a las naciones posiblemente, pero también a tu trabajo, a tu escuela, a tu iglesia, a tu familia, al micromundo en el que tú te mueves. Si tú eres luz en ese pedacito donde el Señor te puso, seguramente como eres luz, te colocan arriba, ¿verdad? La luz no se coloca abajo, se coloca arriba, ¿verdad? Amén. Recibir reconocimiento de alguien. Isaías 61:8, palabra de Dios para todos, dice, porque yo, el Señor, amo la justicia, odio el robo y la maldad. Les daré fielmente su recompensa y haré un pacto eterno con ellos. El 9 dice, sus descendientes serán reconocidos en las naciones y sus hijos entre los pueblos. Todos los que vean reconocerán que son un pueblo bendecido por el Señor. Esa es otra promesa. La promesa es que todos los que vean, te vean a ti, y no solo a ti, sino que se extiende generacionalmente. Los que vean a tus hijos van a decir,
ese es hijo de Dios. Esa es hija de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una recompensa que el Señor tiene por un pacto que hicieron con nosotros. Obviamente en este caso está hablando de Israel, pero la figura somos nosotros. Entonces nosotros vamos a ser reconocidos. Yo le pido al Señor eso, que el día que el Señor nos lleve a esta tierra, que ya no estemos aquí, que pueda hablarse bien de ti, que pueda hablarse bien de mí, que dejemos un testimonio de impacto en las personas que conviven con nosotros. Que con todo y las dificultades y con el carácter y con todo lo que luchamos todos los días, que en medio de todo eso salga esa luz que el Señor pone en nosotros y que digan, se hable bien de ti, este era un siervo, realmente este era un hijo de Dios. Y que esa gracia sea transportada a tus hijos y que también digan, él es hijo o hija de un tremendo siervo del Señor. ¿Quién no quiere escuchar eso para sus hijos? Y no por fuerza tiene que ser un ministerio primario. Como te lo digo, es un ministro, es alguien que está cercano o que ejerce el servicio al Señor. Tú ejerces el servicio al Señor. Entonces tus hijos tienen la promesa de que van a ser reconocidos y bendecidos por el Señor. Ya entonces terminando, vamos a hablar qué es lo que pasa cuando uno no reconoce. Y eso tenemos que tener cuidado, porque así como todas las proclamas proféticas que han habido hasta la fecha, es para todos, mas no es obligatorio recibirlas. Eso es voluntario y tiene que ser revelado. Muchas veces hay personas que agarran esto como un amuleto. Bueno, como es el año, a veces que ni entendemos, ¿verdad? Es el año de la prosperidad, entonces ya creemos que la prosperidad únicamente es lo material y lo económico y decimos, bueno, ese es mi año, voy a hacer mucha plata, voy a ahorrar, el Señor me va a bendecir. Y sí, es parte de, pero no lo es todo. Y hay personas que con creer de que ponen de repente el logo de la proclama profética en sus muros, ya con eso entonces vamos a recibir lo que nosotros creemos. No, eso no es así. Tenemos que actuar en fe, tenemos que movernos hacia eso. Para reconocerse hay que esforzarse. O sea, para obtener un reconocimiento hay un esfuerzo. El atleta, el soldado que recibe reconocimiento no es porque estuvieron sentados o acostados en su cama esperando a que le llegara reconocimiento. Hay un esfuerzo y eso es un buen tema, mire hermano, es un buen tema para estudiar. ¿Qué hicieron las personas para poder obtener reconocimiento? Un atleta, que es el ejemplo más común que podemos ver, hace dieta, madruga para entrenar, tiene un esfuerzo físico, se limita a muchas cosas, para entonces prepararse y solamente en esa carrera de los 100 metros que dura segundos, 4 años, 8 años, no sé cuánto de preparación para una carrera que dura menos de un minuto. Pero el reconocimiento es grande, por eso el esfuerzo es grande. Si nosotros queremos tener un buen reconocimiento, tenemos que tener una buena lucha. No viene fácil, porque la recompensa que tenemos, ¿cuál es? ¿Ustedes creen que el arrebatamiento es para la gente que no se está esforzando? Definitivamente no. El arrebatamiento es el galardón más grande que podemos imaginar nosotros en toda la humanidad a través del tiempo. Ese es el reconocimiento. Yo no puedo ver un reconocimiento mayor que decir, este hijo mío no vio muerte. Imagínense eso. ¿Qué porcentaje de la humanidad en todo lo que se le llama raza humana, cuánta gente no ha existido desde el inicio del tiempo? Y que cuánta gente va a ser arrebatada. Saquen un cálculo ustedes en su mente. Yo sé que no es imposible, pero no seríamos ni siquiera el 0.0001% de la gente que va a tener ese galardón, que es ser arrebatados en los cielos para el Señor. Entonces veamos simplemente un ejemplo en la Biblia. ¿Cuántos arrebatados hay en la Biblia? ¿Cuántos arrebatados hay en la Biblia? Ahora, Enoc, Elías, de repente algunos dicen que Pablo no vio muerte. Vamos a suponer que 3, diríamos que Juan posiblemente 4. Ahora hace el cálculo de cuántos personajes bíblicos hay y vas a sacar entonces un número, y ese es como un espejo que podríamos decir que
para llegar a ese galardón, hermano, no es simplemente estar esperando que el Señor venga, pero si no estás actuando en fe, si no estás negándote a ti mismo todos los días, créeme que no es tan sencillo. Y no te quiero con esto desanimar, más bien es animarte que todavía hay esperanza. Mientras tengamos vida hay esperanza. Amén. Entonces, el no reconocer a Dios, Oseas 2:7 y 8, dice: seguirán y seguirá a sus amantes y no los alcanzará, buscáralos y no los hallará. Entonces diré: iré y volvéréme a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que les multipliqué la plata y el oro con que hicieron a Baal. Esa es una fuerte reprensión para el pueblo de Israel. Esa mujer que menciona allí es figura del pueblo de Israel, que tuvo muchos amantes, se prostituyó muchas veces. Y es una palabra fuerte. Si ustedes buscan varias versiones se van a dar cuenta que varían las palabras. Inclusive dice: con la abundancia de tus prostituciones. Es una mujer que se entregaba a muchos maridos y que se le olvidó que el primer marido, que era Jehová, era el que le daba todo. Aquí dice: era el que le daba el trigo, que era la palabra, el vino, que era el gozo, el aceite, que es la unción, que le daba las riquezas, porque habla del oro y la plata, y que con eso que ella tenía, ¿qué hizo? Hicieron a Baal. Se los rindieron a otro Dios. Entonces, el no reconocer que es el Señor Jehová de los ejércitos, que es el que está dándote todo lo que tú tienes ahora, te puede desviar a que con eso que el Señor te ha dado, tú se lo des a otros dioses. Porque Baal significa Señor, y puede ser cualquier otro Señor, alguien o algo que tú tengas antes de Dios. Hay que tener mucho cuidado de lo que nosotros recibimos, no se lo estemos dando a alguien más o a algo más, ¿verdad? Entonces hay que hacer para nosotros la palabra vida y que sea eficaz para nosotros. Y la última es el reconocimiento del hombre. Es válido recibir reconocimiento de alguien, como lo decía anteriormente, pero también hay gente que busca ese reconocimiento, y ahí es donde está lo malo. Una cosa es que a ti te reconozcan porque eres un hombre que da fruto, o una mujer que da fruto, y otra cosa muy diferente es que tú busques que el hombre te reconozca. Es decir, no fueron llamados, sino que ellos solo se pusieron, hablando de un ministerio, ¿verdad? Yo quiero ser pastor, profeta, evangelista, maestro, apóstol, porque yo quiero que la gente me reconozca, y no es porque el Señor te llamó. Esa es una forma de buscar reconocimiento del hombre. Esto lo vemos en la Biblia de las Américas, en Juan 12:43, que dice: porque amaban más el reconocimiento, entre paréntesis, el honor, la gloria, cualquier otro sinónimo, de los hombres que el reconocimiento de Dios. Tú no puedes amar más el reconocimiento del hombre. Si tú haces algo bueno, no esperes que te lo agradezcan en público. Espera que sea el Señor el que te lo reconozca. Tú no hagas cosas para que mi jefe vea: voy a llegar temprano, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, para que mi jefe vea que yo soy bueno. No, vas a fracasar con eso, porque el jefe ni cuenta se va a dar muchas veces y te vas a frustrar. Pero si tú lo haces como para Dios, entonces es el Señor el que te va a reconocer. Y lo que tú haces en secreto, Él lo va a hacer, te va a reconocer en público. Amén. Primera de Tesalonicenses 2:6 dice: no buscamos ningún reconocimiento de ustedes ni de nadie. Esa fue una cuadrada, una reprendida que hicieron los apóstoles, porque dijeron: a mí no me interesa que ustedes me reconozcan, ni nadie que me reconozca. Yo estoy buscando al Señor, el reconocimiento que venga del Señor. Amén. Entonces Daniel 5:21 dice: lo llevaron lejos de la gente y se volvió como un animal. Vivía entre las bestias salvajes, comía pasto como el ganado, y el rocío mojaba su cuerpo, hasta que por fin reconoció que solo el Dios Altísimo tiene poder sobre todos los reinos de los hombres, y solo Dios decide quién gobierna los países. ¿De quién está hablando ahí? De Nabucodonosor. Nabucodonosor, el verso anterior
menciona que él tenía como, o él se agarró pues la potestad de decir a quién reconocen, a quién no, de quién vivía, quién moría. Él se tomó el papel de Dios, y al tomarse el papel de Dios, dice que obviamente el no reconocer que había un Dios que era mucho más grande, obviamente, lo hizo volverse como un animal. Perdió su espíritu, perdió su espíritu. Y ahí dice claramente, dice que comía pasto como el ganado. O sea, en nuestra época, en nuestro tiempo, podemos imaginarnos una persona, de repente, de esas personas que uno a veces se encuentra que andan desnudas por la calle. Perdieron el conocimiento, perdieron la sensatez. Entonces a Nabucodonosor le pasó eso. Él perdió su calidad de hombre y se convirtió como un animal, como una bestia, y convivía con las bestias. Pero llegó al fin el reconocimiento, y cuando él reconoció que era Dios el que tomaba el papel de Dios y no él, entonces se le abrieron los ojos y regresó a su calidad de hombre. Nosotros tenemos que tener reconocimiento de que hay un Dios, como lo decía al inicio, que merece la gloria, la honra, la alabanza, y que nosotros somos siervos y somos nosotros necesitados de Él, no Él de nosotros. Así, hermano, que en esta noche yo le agradezco al Señor una vez más el privilegio, y quiero que cierres conmigo tus ojos, así muy brevemente. Decimos: Señor, gracias te damos en este tiempo de palabra, que tu misericordia, Señor, nos ha alcanzado, y hoy te queremos pedir, Señor Jesús, que cierres, Padre Celestial, esta palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, Señor, y podamos hacer la vida. Que cada vez, Señor Jesús, que tu palabra venga a nosotros, nos des más y más, Señor, que esa sed de tu palabra venga, y que podamos nosotros reconocer en qué momento estamos, Señor. Que todas esas esferas que tú abriste, Señor, y que seguimos aprendiendo por medio de tus siervos, puedan hacerse vida en nosotros, que puedan hacerse rema, Señor, y que podamos gozarnos día a día en tus misericordias y en tus bondades. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un saludo a todos hasta El Salvador, Guatemala, Honduras, Colombia, Venezuela, Perú, y en cualquier lugar que nos estás sintonizando. Que Dios te bendiga.